Bienvenidos y bienvenidas todas y todos, queridos hermanos, a esta clase que tenemos de introducción al Antiguo Testamento. Damos gracias a Dios por permitirnos disfrutar de un hermoso martes 17 de agosto. Ya estamos más de la mitad del octavo mes del año. Termina agosto y entramos en una descendente impresionante para llegar finalmente al 2022. Gracias a Dios por ello. Quiero decirles que acercarnos al texto bíblico, que tener un encuentro espiritual, un encuentro de autoridad y de poder, nos lleva siempre a querer desear aprender más, sí, eso quería decir, a desear conocer más del texto, poder hacer una buena exégesis del texto bíblico, poder hacer una buena interpretación del texto bíblico. Y me parece que todos los que nos dedicamos a la enseñanza bíblica como consagrado, consagrada, ya llámese en el caso de los hombres como pastores, ¿no? O presbíteros, o diáconos, diaconisas, maestros y maestras, tenemos la obligación de poder trazar con verdad la palabra absoluta y total, ¿no? Que nosotros creemos que está encerrado en los 66 libros de la Biblia. Y me parece, hermanos, que esta experiencia nos hace a nosotros entender la importancia que tiene el abordaje del Antiguo Testamento en cuanto a sus funciones, en cuanto a sus relaciones, en cuanto a las vivencias de fe que tuvieron los pueblos antiguos y los personajes históricos, bíblicos, ¿no? Y que ahora representan un desafío muy interesante para la fe cristiana y sobre todo para los hombres y mujeres postmodernos. Voy a iniciar haciéndoles una pregunta. Busquen en sus Biblias, por favor, y vamos a leer un poquitito, solamente como un tema introductorio para seguir resaltando la importancia que tiene el abordaje del texto bíblico, principalmente el Antiguo Testamento. Por favor, vamos al primer libro de los Reyes y nos vamos a ubicar en el capítulo número 10. Primer libro de los Reyes, en el capítulo número 10. También para los que van a estar viendo esta grabación, hagan este ejercicio. Primer libro de los Reyes, capítulo 10. Y dice a partir del versículo 26 del texto. Primera de Reyes, 10:26. Y la pregunta va a ser, hermanos, ¿qué raro miran en esto? ¿Qué les dice este texto, no? De estos versículos. Solo del 26 al 29 dice: y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 200,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos en la cefela en abundancia, de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. A ver, ¿qué miran aquí, hermanos? Tal vez ustedes dijeron, bueno, la verdad que no entiendo por qué tenemos que leer un pasaje que a simple vista parece ser tan irrelevante. Es decir, nosotros vemos un pasaje en el cual encontramos un tráfico normal en aquellos tiempos, encontramos una compraventa, ¿no? De carros, de caballos, y que vemos más bien que es como una práctica muy común que se está dando en el reinado de Salomón, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué podemos entender de este texto? ¿Alguien quiere compartir?
¿Qué podemos entender de este texto? ¿O qué les mueve? ¿Qué sentimientos tienen? Pues hermano, hasta donde vemos que aunque Salomón era muy rico, porque era rico y tenía, está cometiendo algo que Dios había prohibido, creo que es en Deuteronomio, si no estoy mal, hermano. Entonces está comenzando prácticamente su caída. Gracias, Clarita. Y efectivamente así es. Miren, si nosotros desconocemos las leyes de santidad que aparecen en el libro del Deuteronomio y pasamos por alto la importancia que tienen las leyes que están reguladas en el quinto libro del Pentateuco, entonces el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 10, del 26 al 29, es irrelevante. Nada nos dice finalmente por qué. ¿Qué de malo tiene comprar, vender en medio de una sociedad tan cosmopolita, en un medio de una sociedad expansionista y conquistadora? Y a nuestros ojos no tendría nada de malo, ¿no? Pero fíjense cómo este texto tiene que ver con una obediencia profunda y absoluta que respecto del mandamiento del Señor. Y tal y como lo dice Clarita, nosotros no entenderíamos este pasaje, la profundidad y la importancia y la gravedad que tiene el pasaje de lo que hizo Salomón si no leemos en Deuteronomio capítulo 17, cuando hay las instrucciones muy precisas de parte del Señor respecto de los reyes que estarían reinando en Israel. Si bien es cierto, hermanos, este es un texto que se escribe muy después, se escribe en el contexto de los reyes, pero se ubica o lo colocan, la tradición lo coloca antes del cruce del Jordán. Pero es un texto que se escribe después del Jordán, porque hasta ese momento no teníamos la noción de que iba a haber reinos. Hasta ese momento Dios guiaba a su pueblo en la nube y en la columna de fuego, ¿no? Pero el capítulo 17 del Deuteronomio dice en el versículo número 14, vamos a leer desde ahí, cuando hayas entrado, 17:14 de Deuteronomio, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, está haciendo una ordenanza, ¿no? Y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente, versículo 15, pondrás un rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, ¿no? Y de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará. Fíjese la orden en sentido negativo, ¿no? Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová ha dicho, no volváis nunca por este camino. Hay una clara alusión a los eventos que tienen el pueblo respecto del éxodo, respecto de la esclavitud en Egipto, pero parece ser que Salomón pasa por alto esta ordenanza, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Salomón? Hace totalmente lo contrario a lo que Jehová había ordenado. Y entonces va a Egipto, Egipto que se constituye en términos históricos e incluso teológicos, en algún momento de la historia del pueblo, se constituye como el enemigo del pueblo de Dios. Y Salomón dice, bueno, yo hago del enemigo mi amigo y lo hago mi socio, y entonces le compro caballos y le compro carros de guerra, cuando el Señor había ordenado terminantemente que ningún rey de Israel tendría que hacer esto. Este conocimiento previo, hermanos, que nos da a nosotros saber todo lo que tiene que ver en los contextos en que se mueven los textos bíblicos, nos permiten hacer una interesante interpretación de ellos, pero también una interesante aplicación. ¿Qué fue lo que hizo que Salomón al final de sus días, como dice el texto, terminase siguiendo el corazón de sus mujeres e inclinándose en dioses ajenos? Como lo vimos en una clase de liderazgo, no, siempre uno pierde la integridad un paso a la vez. Y parece ser que estamos ante la presencia de un paso deliberado
que Salomón utiliza y que evidentemente, hermanos, era una tradición muy fuerte dentro del pueblo de Israel y que el rey pasa por alto, desobedece y finalmente se va encarrilando Salomón a un desenlace en el cual inicia bien, pero no termina bien. ¿Por qué quise hacer este pequeño ejemplo que los vamos a ver de muy seguido, hermanos, en nuestra clase? Es que es importante, es fundamental que los que nos dedicamos a predicar la palabra, los que nos dedicamos a compartir la palabra, incluso a los niños, porque uno no puede engañarle a los niños tratando de ser fantasioso y tratando de ser, no sé, muy entretenido el mensaje. Evidentemente hay que hacerlo a su contexto, pero necesitamos incluso a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, en fin, trazar la mayor fidelidad posible el texto bíblico. Entonces, para mí es importante, hermanos y hermanas, que a todos nos quede muy claro, que todos podamos tener muy presente los eventos que tienen que ver con la historia del pueblo de Israel. Porque la historia de Israel, de este pueblo, de un pueblo histórico, y los hechos narrados en el texto bíblico en relación a este pueblo son intrínsecamente inseparables. Porque los tratados teológicos que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento están intrínsecamente unidos, ¿no? No sé lo que dije hace rato, no sé si dije separado, pero me pareció, pero están intrínsecamente unidos con los eventos históricos, políticos, sociales, culturales y religiosos que tienen que ver con el pueblo. Y también, hermanos, esta formación de la identidad de este pueblo será muy importante conocerla, aprenderla, incluso de memoria, porque eso nos va a permitir a nosotros ubicarnos en el pensamiento judío de Jesús. Y para nosotros entendemos que Jesús es la revelación plena del Padre, ¿no? Pero Jesús era un judío, y era un judío que nace dentro de un contexto donde toda esta información y formación que viene arrastrando el pueblo durante muchos años lo va a alcanzar a él. Y entonces Jesús será instruido en la Torá, será instruido en los libros históricos, será en los proféticos y en los escritos, será instruido. Por eso es importante no perder de vista lo que hoy quiero compartir con ustedes en la clase. Tal vez para algunos, hermanos, y yo les pido perdón, le pido perdón a quienes tal vez hoy sentirán que la clase será muy repetitiva, porque tal vez ya han avanzado y tienen un conocimiento superior y me alegra y me da gusto, ¿no? Pero también sé que habemos muchos que nos cuesta trabajo poder asimilar de manera correcta todos estos eventos, sucesos que le dieron forma no solo a un pueblo, sino que también le dieron forma al texto bíblico, a lo que nosotros le hemos llamado palabra de Dios, revelación de Dios e inspiración divina. Pedro, cuando se refería que los santos profetas de Dios fueron inspirados por él, se refería a estos textos, se refería a estas situaciones. Así es que hoy, si ustedes me permiten, voy a plantear nuevamente, pero desde otra mirada, desde otro contexto, lo que hemos venido planteando en las clases pasadas. Habrá cosas, hermanos, en esta clase que ustedes dirán, ya las sé, ya las recuerdo y estaría bueno repasarlas. Pero va a haber cosas nuevas en esta clase. Son como, he elegido un método, hermanos, en esta parte de la historia. La historia siempre
A ver, cuando no se sabe contar, a veces suena re aburrida, de densa, re chocante, nombres, fechas, lugares, personajes, etcétera, ¿no? Pero que es muy importante que los que estamos estudiando la Biblia y la queremos estudiar en serio, o sea, la queremos estudiar en profundidad y con todo el temor de Dios, es muy importante que la sepamos. Entonces, hoy quiero contar la historia otra vez, ¿no? Y voy a colocar otros datos más, que en este método que he elegido es un método repetitivo, que además es un método muy antiguo, ¿no? La repetición es un método de enseñanza muy antiguo, hoy ya no se utiliza mucho. Hoy para algunas cosas no usamos la repetición, con que nos lo digan una vez es suficiente, pero me parece a mí que abordar el texto bíblico de 1000 años, 1500 años, requiere de algunas sesiones que nos permitan a nosotros tener muy claro estos eventos. Entonces, me gustaría, hermanos, no pasar por alto esto. Tal vez yo como profesor diría, bueno, ya les dije lo que creo que tendrían que saber y vamos para adelante. Pero me parece que la intención es que podamos aprender. Así es que eh, la clase está diseñada, hermanos. Las diapositivas que ustedes van a ver, habrá frases que para mí, para su servidor, serán importantes, por eso las he subrayado y las he puesto en negrilla. Tal vez esas frases valdría la pena escribirlas para después seguir reflexionando en ellas. Tal vez sería un método para que ustedes no escriban todo lo que vamos a ver en la clase, ¿no? Traten de tener alerta sus sentidos. Si usted es alguien que aprende de manera visual, le aconsejo leer el texto, la información que voy a presentar, ¿no? Si usted aprende de manera auditiva, está bien, apague su cámara, póngase a hacer otras cosas y seguramente usted va a aprender porque usted aprende oyendo, ¿no? Y si usted es de las personas que aprende haciendo, es decir, tiene que hacer algo, le aconsejo que tome nota de al menos las cosas que están subrayadas y que están en negrillas o que están resaltadas. Estas tres formas de aprendizaje, hermanos, son muy reales en cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, tengo que mirar para aprender. Si a mí me empiezan a platicar, a platicar, yo me pierdo. Yo ya no le sigo la línea a nadie, ni a mí mismo me sigo la línea. Yo necesito ver. Entonces, yo viendo, aprendo. Pero sé que hay hermanos, hermanas que no necesitan ver. Hacen, suben, bajan, se distraen para todos lados, pero ellos están escuchando, ¿no? Bien, entonces cualquiera que sea el caso suyo, que le sea mejor para aprender, hágalo, ¿ok? Bien, dicho lo anterior, vamos, porque tenemos, como le dijo el ángel a Elías, levántate porque mucho camino te queda por recorrer. Y para mis hermanos que ya tienen un conocimiento previo y mis hermanas, les pido paciencia, les pido su indulgencia, pido que nos banquen un poquitito a los que somos, nos cuesta un poco más de trabajo, bánquenos un poquitito, pero espero que haya alguna información que sea nueva para ustedes y que digan, bueno, hoy aprendí al menos algo nuevo de todo esto. ¿Ok? Entonces, he titulado esta clase, voy a compartir la pantalla, he titulado esta clase Otra mirada de una misma historia. Otra mirada de una misma historia. Porque ya planteé en la clase pasada con un trabajo en Word de manera muy resumida, sintética, ¿no? Los eventos que tuvieron que ver con la historia de Israel. Todo intento, hermanos y hermanas, todo intento de poder desarrollar la historia de un pueblo milenario fracasará si ésta quiere llevarse a cabo en una sesión, en dos, en un curso. Realmente tendríamos que tener muchas horas y muchos días para poder entrar en un estudio o en un detalle más minucioso que tiene que ver con Israel.
Pero no olvidemos, hermanos, que lo que sucede en este pueblo y la forma en que se lleva a cabo impacta de manera significativa a la fe cristiana, ¿no? De manera significativa. Y entonces vamos a tener otra mirada de la historia de Israel. Esto sería en términos de un bosquejo, ayudando a las personas que son muy pragmáticas, a los alumnos que necesitan tener como un mapa mental de los sucesos más importantes. Bueno, este es un mapa mental muy, muy sintético con las fechas y con los eventos como título, diríamos, ¿no? Que sucedieron en ese tiempo. Entonces, vemos 9 momentos que tienen que ver con la formación, evolución, destrucción y renacimiento del pueblo de Israel. La primera lo ubicamos como la época patriarcal, que aparece en los siglos XVIII, XIII antes de Cristo, ¿no? Un segundo momento significativo tiene que ver con la salida de Egipto y su marcha hacia la tierra prometida, mediados del siglo XIII. El asentamiento en Palestina, cuando ya cruzan el Jordán, finales del siglo XIII también. La época de los jueces, una época muy importante que se situó entre los siglos XII y IX. La época de los jueces da paso, como dijimos, a la monarquía unida, teniendo como 3 grandes reyes, Saúl, David, Salomón. Y esta monarquía unida inicia aproximadamente, no hay una fecha exacta, del 1030 al 931. El sexto momento, diríamos, que tiene que ver con la historia de Israel, se ubica en los 2 reinos, el reino del norte llamado Israel, el reino del sur llamado Judá, que abarca la consolidación y la formación de estos 2 reinos del 931 al 586 en la destrucción del reino del sur. La época 7 tenemos el exilio, ¿no? Que abarca un periodo del 586 al 538. La época del dominio persa, ¿no? Cuando ya hay una libertad que abarca del 538 al 333, y la época griega o la época helénica, que abarca del 332 al año 63, para después dar paso al Imperio Romano, en donde nacerá nuestro Señor Jesucristo bajo el dominio del Imperio Romano. Bueno, esto es un mapa mental que nos permite a nosotros ubicar de manera muy a priori y de manera muy generalizada los eventos importantes que tienen que ver con la historia de Israel y por lo tanto ir de la mano en la conformación del texto bíblico. Bien, vamos por partes, diría ya que el destripador, ¿no? Vamos por partes y espero que sea amena y que sea entretenida esta parte de la historia. Voy a seguir aquí las ideas del escritor de José Luis Sicre y me parece que va a ser muy interesante el hecho de poder plantear estas ideas. Primero, debemos tener una distinción muy clara, porque ustedes encontrarán siempre en literatura bíblica, en los libros que ustedes leerán, 3 periodos del texto bíblico. Entonces, hay autores que ubican el periodo preexílico, el periodo exílico y el postexílico, ¿no? Son 3 denominaciones que por lo regular es muy común que en literatura de las ciencias bíblicas los autores utilicen estos términos. Como puede imaginar, el punto de referencia son los 48 años del exilio. Parece ser que en esta conformación de la identidad religiosa, el evento que marcó en todos los sentidos la identidad de Israel tuvo que ver con el exilio, de 48 a 70 años, que es aproximadamente en que dura el exilio, que sucedió a mediados del siglo VI. Y que evidentemente, hermanos, este evento del exilio cambia por completo el curso de la historia de Israel, cambia completamente. Hay una transformación respecto de su cultura, ¿no? Porque a donde van
van a tener que convivir con una cultura diferente, pero lo más importante es que van a cambiar su énfasis o su enfoque teológico. Lo anterior, es decir, las 6 primeras etapas que vimos acá, estas etapas del 1 al 6, ¿no? Patriarcal, salida de Egipto, Palestina, jueces, monarquía unida y los 2 reinos, estas 2 etapas se le conocerá como la etapa preexílica, antes de, ¿no? Antes del exilio. Entonces, todo eso que sucedió será la época preexílica. El punto 7 será el exilio, será como el parteaguas entre los dos momentos. Y el punto 8, 9 y le sumamos el 10, que aquí no aparece, pero que es el dominio romano, estaríamos hablando de la época post-exílica, es decir, después del exilio. Por eso la diapositiva dice, las 6 primeras etapas reseñadas más arriba lo conocemos como el periodo preexílico, aunque generalmente se piensa en la época monárquica, etapa 5, 6, pero muchos autores lo cierran en el punto 6. El 7 es el lo exílico y todo lo que viene que ver con lo posterior en las etapas 8 y 9, Persa y Grecia, se considerará como el periodo post-exílico. Otra cuestión capital para introducirnos, recuerden que estamos en clase de introducción al Antiguo Testamento, es la terminología. Lo platiqué ya, pero hoy lo reafirmo. Generalmente se habla del pueblo de Israel, ¿no? Hasta ahora nosotros seguimos hablando del pueblo de Israel para referirnos a el pueblo de Dios, ¿no? Pero esta denominación, pueblo de Israel, refleja, es un término que se acuñó para reflejar la unidad de todas las tribus, de las 12 tribus. Entonces, en el imaginario que nosotros tenemos a veces, hermanos y hermanas, cuando hacemos nuestra enseñanza o nuestra catequesis, y cuando hablamos del pueblo de Israel, parece ser que estamos abarcando todo lo que es las 12 tribus, diríamos, o los hijos de Jacob. Sin embargo, debemos tener presente que desde un punto de vista político, aquí entra una clave hermenéutica muy interesante para entender la conformación de este pueblo. Durante los siglos del siglo X al siglo VIII, Israel era el reino del norte, mientras el reino del sur recibió el nombre de Judá. Es decir, el término Israel puede usarse en 2 sentidos. Religioso, porque evidentemente se refiere a todo el pueblo de Dios, al pueblo elegido, a los pasajes donde dice, mío eres tú, yo te elegí, ¿no? Te hice un pueblo especial. Eso es una connotación religiosa que nosotros debemos tener muy claro al momento de expresarnos en la enseñanza que tiene que ver con, principalmente en los libros proféticos, que tiene que ver con estas denominaciones, ¿no? Si lo hacemos en sentido religioso, debemos aclararlo. Israel tiene que ver con la totalidad del pueblo, pero en el sentido político, solo debe aplicarse el término pueblo de Israel a las tribus del norte o lo que se le conoce como el reino del norte. Esta distinción ya he explicado que es de capital importancia porque cuando nos enfrentemos a los textos proféticos, estaremos mirando esta denominación, los profetas se referirán al reino de Israel, al pueblo de Judá, y entonces sabremos claramente la labor profética que se tiene. Vamos a ver las primeras etapas, las etapas de la 1 a la 3 que tienen que ver con los orígenes de Israel. La Biblia, hermanos, ofrece una cantidad muy interesante de datos que tienen que ver con esta etapa. Y se contienen principalmente los libros del Génesis. Ahí es donde encontramos la historia de los patriarcas, Éxodo, Números, Deuteronomio, que tiene que ver con libros que nos narran sobre la salida de Egipto y la marcha del pueblo que hace en el desierto hasta las montañas de Moab. Tenemos a Josué, que nos va a referir la conquista de Canaán y las luchas que se tienen.
Habremos de mirar un poquitito, hermanos, qué tanto realmente las luchas que se dan en Canaán son, ah, déjenme usar el término, son históricas o hasta qué grado no. Lo miraremos cuando lleguemos a estos libros, pero será interesante notar, hermanos, algunas claves hermenéuticas que vamos a poder desarrollar para poder entender este tipo de acciones bélicas que hoy a la luz de un cristianismo son reprobables, ¿no? Que a la luz de nuestros postulados de paz, de no a las armas, de no matarás, ¿no? Y mirar las guerras y las luchas y la muerte, mucha matanza en el libro de Josué, principalmente por los actos de conquista, necesitaremos entender si efectivamente las luchas narradas en el libro de Josué son netamente históricas o han sido escritas con un fin teológico. Bien, eso lo vamos a mirar. Sin embargo, hermanos, debemos saber que estos libros están, escritos desde una perspectiva más teológica que histórica. Tenemos que ver algunos sucesos que aparecerán en estos libros, ¿no? Que vamos a tener que analizarlos desde desde la didáctica teológica, es decir, desde la enseñanza de la fe, ¿no? Y por lo tanto, no podemos tomar o aceptar sus datos de manera laica, de manera convencional. Realmente hay una gran profundidad teológica en muchos relatos, en muchas apariciones teofánicas. La manifestación gloriosa, por ejemplo, del Sinaí, tiene una relación profundamente teológica, ¿no? La teofanía que aparece en el Sinaí, con, por ejemplo, la transfiguración de Jesús revelada en los evangelios. Entonces, vamos a tener que analizar cómo estos textos que aparecen en el Antiguo Testamento tienen que ver más con una enseñanza teológica. Israel, hermanos, tiene su origen en unas emigraciones arameas que hacia el siglo XVIII a.C. descendieron del norte para establecerse en Palestina. El Génesis nos habla concretamente de Abraham, el primer patriarca, que viene con su familia desde Ur, pasando por Harán. Pero realmente, hermanos, el pueblo como tal, si queremos ir hasta los orígenes, tiene que ver más con una génesis aramea, ¿no? Con Abraham, que es el primer patriarca, que viene desde Ur, de los caldeos, con él comienza el periodo patriarcal, que abarca desde los siglos XVIII al siglo XIII aproximadamente. Son muchos años, hermanos, son muchos años que tiene que ver con la formación de la historia centrada principalmente en tres personajes: en Abraham, en Isaac, en Jacob, y posteriormente José tendrá una relevancia muy importante. En esta época es muy importante resaltarlo, hermanos, cuando estamos hablando del periodo patriarcal, no podemos hablar todavía de un pueblo, específicamente en términos religiosos o en un sentido religioso, el pueblo de Israel. Mucho menos una nación, como hoy nosotros podríamos tenerla. Este dato es muy importante porque fíjense ustedes que muchos de las prácticas que nosotros tenemos y podremos decir, por ejemplo, del sábado, el sábado es una institución que precede, que es antes. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Precede o antecede? La verdad que siempre me confundo con esas dos palabritas. Bueno, ¿qué es antes? Antes de que Israel como tal pudiese constituirse como pueblo de Dios en términos religiosos, ¿no? Y entonces muchos nos argumentan, es que el sábado es dado a los judíos. Y bueno,
Ya vamos a saber que el término judío se acuñó miles de años después. Tampoco es correcta la afirmación. Es que el sábado solamente Israel lo observaba. Y nosotros entendemos que el sábado, ¿no?, está muy anterior a Abraham e incluso está dentro del contexto de la creación, ¿no? Y será muy importante saber que en el exilio el pueblo judío entenderá esto y no se lo apropiará. El sábado no será apropiado para un pueblo, sino que en la tradición judía el sábado será universal. Y el sábado será como parte del propósito de Dios antes de la caída. Bien, entonces en esta época no podemos hablar todavía de un pueblo, tampoco podemos hablar de una nación. Realmente se trata de grupos seminómadas que se trasladan con sus rebaños de ganado menor, ¿no?, llámese ovejas, carneros, etcétera, buscan pastos apropiados y mantienen relativo contacto con las ciudades por las que pasan, aunque no logran establecerse en ellas. Este pensamiento nómada, hermanos, nos dará una clave de interpretación para poder saber las costumbres, las acciones, el pensamiento teológico que existía en esa época la época del periodo patriarcal. Va a ser muy importante, hermanos, que nos ubiquemos en una teología, en un pensamiento de Dios basado en una capacidad pastoril, basado en una experiencia nómada, en una experiencia peregrina, en una experiencia donde no hay un establecimiento. Y va a ser interesantísimo esto, hermano, porque aquí es donde va a empezarse a forjar un concepto que tiene que ver con el Dios peregrino, ¿no? Es decir, el Dios que en sus inicios acompaña a Abraham, acompaña a Jacob, acompaña a Isaac, a Jacob, ¿no? Le dice Dios a Jacob, no tengas miedo de subir a Egipto, yo voy a ir contigo. Es decir, me parece que este concepto del Dios peregrino, diríamos, ¿no?, es un concepto muy interesante porque se contrapone con el Dios del templo, ¿no? El Dios del templo. El Dios donde Israel pensará en su exclusivismo con el paso de los años y del tiempo, pensará que el templo es el lugar donde Dios habita y solo quien vaya al templo podrá encontrar la experiencia de Jehová. Esta teología, ¿no?, incluso nos alcanzó. Este pensamiento nos alcanzó cuando no leímos correctamente el texto bíblico, nos alcanzó, y hoy hay muchos que seguimos pensando que nuestros templos es el lugar donde Dios está y solo lo vemos cuando vamos el sábado a la iglesia, y cuando nos vamos le decimos a Dios, bueno, te quedas en tu casa, quédate, cerra las ventanas, cerra las puertas, todo bien, y nos vemos la próxima semana. Interesante estos conceptos, ¿no? Interesante cómo va a haber un momento en donde los profetas condenarán incluso a Jerusalén, condenarán a lo que está sucediendo en el templo, y habrá una gran denuncia, una profunda y grave denuncia de los profetas, porque parece ser que el Dios del templo ya había sido corrompido por quienes lo metieron allí. Entonces, esta teología que se va a ir madurando con el tiempo, la verdad que es muy linda poder recuperarla. Cuando ustedes se sienten a leer las historias de los patriarcas, háganlo desde este sentido. No lo hagan desde el sentido de pensar como un occidental, de pensar como un hombre o mujer de negocios, o un hombre o una mujer que tiene licenciatura, maestría, doctorado. No, háganlo desde la fe sencilla y de verdad que se van a encontrar con cosas increíbles en relación a las historias de los patriarcas. Algunos de estos grupos se volvieron sedentarios y comenzaron a practicar la agricultura, especialmente los que se habían establecido en el norte, cerca del lago de Galilea. Otros
establecidos en el centro y en el sur, debieron seguir dedicados básicamente al pastoreo con una vida más movida. No deja de haber un apego a la tierra, tanto de los, ¿cómo es? De los patriarcas. Lo mismo va a suceder con los hijos de Jacob. Así se explica que en un periodo de hambre muchos de ellos bajasen a Egipto en busca de mejores pastos junto al delta del Nilo. Es lo que nos dice la historia de Jacob y de sus hijos, y no existe motivo para dudar de la historicidad, el dato histórico de esta historia. O sea, era normal, era algo normal que incluso que las potencias, en este caso Egipto, pudiese recibir con agrado a los pastores, ¿no? Había cierta tolerancia en ese sentido. Por eso es que cuando Jacob, José le dice al faraón lo que está sucediendo, le dijo, bueno, venid, dale una tierra y que vengan con toda su gente y todo, porque era una costumbre muy normal en aquellos tiempos. Y bueno, ¿qué le dijo José a los hermanos? Díganle que son buenos pastores, porque había una muy buena, un buen recibimiento para esta actividad agrícola. Según el relato bíblico, las cosas estamos en la primera etapa, recuerden, estamos en los inicios de Israel. Según el relato bíblico, las cosas fueron bien al comienzo, todo ok. Al cabo de los años, las cosas cambiaron. No hay una unanimidad entre los estudiosos bíblicos para saber qué faraón fue el que empezó a hacer los trabajos forzados en Israel, pero muchos creen que o fue el faraón Seti I o Ramsés II los que obligaron a los israelitas a trabajos forzados para llevar a cabo la construcción de grandes palacios y graneros. En este momento de opresión surge un personaje fundamental, que será un personaje importante, muy, muy importante, llamado Moisés, a quien Dios va a encargar liberar a su pueblo. Esta historia no la sabemos re bien. Después de la marcha por el desierto, donde tenemos como parada obligada en el desierto el acontecimiento de la alianza que se da en el Sinaí. Recuerden siempre, hermanos, que cuando abordemos Pentateuco, estaremos hablando de dos alianzas o de dos pactos. El primero tiene que ver con los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, y la otra tiene que ver con el pacto de la alianza o la ley de la alianza, que tiene que ver con las leyes que Dios empieza a proveer a su pueblo y que tendrá que ver muchísimo. Este pacto es muy importante, hermanos, muy importante. Ya le vamos a sacar jugo al pacto de la alianza, porque el pacto de la alianza, en términos generales, va siempre a defender al indefenso, al pobre, al que es oprimido. Habrá leyes importantes que tengan que ver con la protección al menos débil, ¿no? Y me parece que hoy necesitamos recuperar como iglesia, como cristianos, como predicadores de la palabra, leyes, ¿no?, que puedan ir en función de proteger al más desfavorecido. Leyes que tiendan a proteger al pobre, al indefenso, al desvalido, ¿no?, al que no tiene garantías ante la ley, al que vive en la extrema pobreza. Va a ser muy importante el pacto de la alianza cuando nos metamos a eso. Y eso lo encontramos en los capítulos posteriores al 20 del libro del Éxodo. Por si quieren empezar a leerlo, muy interesante, pero léanlo desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, dejamos el Sinaí, los pactos que se dan, llegamos a la estepa de Moab, ¿no?, a las llanuras de Moab, frente a la tierra prometida. Allí Moisés muere, Josué toma el relevo. Tras cruzar el Jordán y conquistar Jericó, hay 3 acciones rápidas de campaña por parte del pueblo para apoderarse no solo del centro, sino del sur y norte de Palestina. Y luego, cuando se tiene controlado estos 3 lugares estratégicos, diríamos, de lo que hoy es Tierra Santa o lo que se le conoce como Palestina, vendrá a cabo la repartición de tierra entre las tribus. Bien. En la segunda etapa, en un segundo momento, tiene que ver con la época de los jueces.
que da de 1200 a 1020 antes de Cristo. Esta época tiene tres características muy importantes, muy importantes. Entonces, entender estas características nos va a permitir a nosotros acercarnos al libro de los jueces, al libro que tiene que ver con los libertadores, y entendiéndolo mucho mejor. Vamos a entender mucho mejor a partir de estos tres rasgos que caracterizan el periodo que comprende el libro de los jueces. Primero, había una falta de cohesión política, ¿no? Estamos hablando del 1200 al 1020, de la época de los jueces. Hay una falta de cohesión, es decir, de unidad política, ya que cada tribu se organiza independientemente y resuelve cómo puede con sus propios problemas. Por eso es muy importante que cuando nosotros nos acerquemos al libro de los jueces, nos daremos cuenta que los jueces no fueron universales, como Moisés diríamos, que Moisés liberó a todo el pueblo de Israel. No, los jueces siempre actuaron en función de algunas tribus o en función de algún par de tribus que estaban siendo sometidas o sojuzgadas o por los amonitas, por los moabitas, por los filisteos, etcétera. Pero esto hizo que cada uno dijera, bueno, yo me arreglo, y entonces cada quien hiciera como pudiera, ¿no? Esto es muy interesante y cuando leamos el libro de los jueces nos daremos cuenta de esta falta de unidad, de que alguien los dirigiera. Entonces cada uno, en términos muy llaneros, diríamos, se rascaba con sus propias uñas. Fue muy importante esta falta de unidad política, porque eso nos va a derivar a lo que sigue. Un segundo rasgo que tiene que ver con la época de los jueces es que hubo un profundo cambio en la forma de vida. Israel venía, acuérdense, los patriarcas nómadas yendo de un lado para otro, muy pastoriles, ¿no? Pero después hay un periodo muy, muy importante de esclavitud, o sea, de sometimiento. Y eso afectó la vida social del pueblo, porque estaban sometidos a lo que estaba sucediendo en ese momento con el imperio que los estaba dominando. Entonces, cuando son libres, pasa como todo, ¿no? Uno está enjaulado, un pajarito que muchos años está enjaulado, vos le abrís la puerta y no sabe volar, porque nunca ha volado, y lo mismo pasó con Israel. Entonces hubo un profundo cambio en su forma de vida, al menos por los que vinieron de Egipto, que salieron de la esclavitud, ya que se volvieron totalmente sedentarios, es decir, se fijaron en un lugar y se convierten en lo único que podían hacer, que es la agricultura. Este cambio tendrá graves repercusiones sociales, porque empezará a ver, a partir de aquí, hermano, re interesante, empezaremos a notar aquí, en esta etapa, por esta forma de vida, las famosas clases sociales. Entonces, habrá unos más vivos que otros, y entonces empezará a haber esa desigualdad, diríamos hoy en nuestros términos, de oportunidades, que hará que el pueblo, ¿no?, empiece a hacerse la estratificación con base a las cuestiones sociales, principalmente económicas. Quien más posesión de tierra tenía, ¿no? Y si esa tierra era buena, era cultivable, evidentemente le daban mayores ganancias, en contra de aquellos familias, principalmente, donde no tenían una buena tierra o donde no habían hecho lo necesario para hacer, ¿no? Pero lo más importante de esto, cuando se meten al tema de la tierra, va a haber una grave repercusión religiosa, porque al menos para las tribus del Reino del Norte van a tener que convivir con la difusión del culto cananeo a Baal, ya que este tendrá que ver muchísimo con la fecundidad de la tierra, y era el dios que se creía que al adorarlo hacía que la tierra produjese. Entonces, Israel caerá redondito, válgase la expresión, será tentado profundamente para poder hacer culto a Baal y tomarlo como su dios.
pero tendrá que ver en función a este cambio de vida. Entonces dijeron, bueno, ahora estamos en la tierra, ¿a quién le podemos pedir que la tierra produzca? Y bueno, Baal es uno de ellos, bueno, metámosle a Baal y ya está. Esto será una conducta que al menos los profetas Elías, Eliseo y Amós condenarán de manera muy fuerte. Ahora entenderán por qué cuando en la famosa escena de Elías, ¿no? Cuando desciende fuego del cielo, el dios Baal y demás, la gente estaba realmente a favor del culto idolátrico a Baal, porque evidentemente le representaba intereses. Qué interesante, hoy me parece que no estamos tan lejos, ¿viste? Hoy tenemos otro Baal, otros Baales en nuestro entorno. Me parece que hoy tenemos a otros Baales y la verdad, créanme hermanos que no estamos muy lejos de caer en la actitud que Israel tuvo. Hay muchos, habemos o hay muchos cristianos que rinden culto a Baal porque uno está pegado con ciertas cosas, ¿no? Uno está pegado a ciertas situaciones, a ciertas personas incluso, ¿no? Y entonces de ahí viene la idolatría. Qué interesante, este periodo es sumamente interesante, hermanos, porque empieza aquí a haber ya profundos cambios, se van a sentar las bases para ir encarando un pueblo que hay de a poquito se va a ir encaminando otras cosas. Y tercero, para entender este periodo de los jueces, es la continua amenaza de los pueblos vecinos. Porque como Israel cuando conquistó la tierra prometida, según el texto bíblico nos dice que no destruyó a todos los pueblos, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a dejar alguno que otro, ¿no? Sean los vecinos. Unas veces se trata de las bandas madianitas que arrasan el territorio. A veces los veían como langostas, que muchas profecías tienen que ver con eso, ¿no? Porque eran muchos para ellos que arrasan el territorio, destrozan los sembrados y roban cuanto encuentran. Aquí podemos situar, por ejemplo, la historia de Gedeón, ¿no? Gedeón es la historia que nos hace recordar que los moabitas, los amonitas y otro pueblo, no recuerdo, eran tres, venían como langosta, entonces el pueblo tenía que esconderse en las cuevas y veían cómo estos pueblos asaltaban sus cosechas, ¿no? Y entonces hubo muchas invasiones, muchas invasiones. Conflictos con Edom, con Moab, son dos pueblos que estarán muy presentes en los textos bíblicos. Se habla muchísimo de ellos dos, de Edom y de Moab, que les imponen fuertes tributos, es decir, que los avasallan y les piden mucho dinero. Pero la principal amenaza en este tiempo, en la época de los jueces, la constituye un pueblo joven, costero, que vive en la costa, que se estableció en la costa, que eran los filisteos. Los filisteos fueron la piedra en el zapato del pueblo de Israel, fueron el terror de Israel, fueron el pueblo que los asoló y que los traían, pero mal, porque aunque eran pequeños en número los filisteos y con un territorio muy reducido, porque ellos se ubicaban en lo que hoy nosotros conocemos como la Franja de Gaza, ahora en Palestina. Han escuchado mucho el conflicto que está entre Israel y Palestina. Bueno, ese lugar, ese cachito de tierra, que es un pedacito realmente muy chiquito, bueno, en tiempos bíblicos, en la época de los jueces, era el asentamiento de los filisteos. Eran pequeños, su territorio era reducido, pero su perfecta organización, tanto política como militar, junto con un elevado grado de industrialización, porque ellos ya habían capitalizado lo que es el hierro, les permite atacar y dominar continuamente Israel. Entonces, filisteos y los israelitas se llevaban mal. Y bueno, finalmente esta amenaza culmina en el 1050 con la derrota de los israelitas en la tierra de Afé y la destrucción del santuario de Silo. Muy bien. Y entonces cerramos esta parte para irnos al receso y tomar algo, porque siempre la historia y narrarla siempre trae resequedad a la garganta.
por una reacción típica es precisamente esta derrota la que marcará el futuro de Israel. Siempre, ¿viste? Nos sentimos atacados, derrotados, nos juntamos, reflexionamos y decimos, bueno, ¿qué nos pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Eso fue lo que pasó. Sentirse políticamente no unidos, sentirse constantemente atacados, sentirse muy con un cambio en todas sus estructuras sociales, económicas y religiosas. Entonces las tribus caen en la cuenta de que es imposible defenderse solos de este poderoso enemigo. Y entonces tienen que unirse y deben organizarse de otra manera. Ya entendieron que cada uno por su lado no van a poder lograrlo, entonces tienen que unirse. Y en el espacio de pocos años se va a producir un cambio fundamental y radical en la historia de Israel, ¿no? En su concepto teológico, en su acercamiento a las demás naciones, en su idea de lo que era Dios, ¿no? Y va a empezar de a poquito a meter a Dios en el templo, ¿no? Y va de a poquito a dejar las decisiones importantes y trascendentes en mano de los reyes. Y entonces se va a instaurar de manera muy importante la monarquía. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar para irnos al receso y vamos después a entrar al punto que tiene que ver con la monarquía unida, ¿no? Y vamos a dejarlo hasta acá. Vamos al receso, hermanos, 5 minutitos y volvemos.
Bueno, hermanos y hermanas, ¿están ahí todavía? ¿Están presentes? Amén, hermano. Bueno, perdón, pero vengo a levantar acá un poco la cortina de mi oficina, a ver si, porque yo me veo en la grabación, luego me veo muy oscuro. Dije, bueno, soy oscuro de color, pero a veces siento como que, creo que está igual, me parece. Me parece que da más a ver ahí un poco. Por si no, quien ve la grabación, solo ven